Y tres. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su interés en esta sesión. En realidad, este es un tema que interesa a muchísimos nutriólogos. Es algo que se conoce muy bien, la relación que puede haber entre toda la parte psicológica y también pues la forma como nosotros comemos. Recuerden que el proceso de la alimentación no solo tiene esta parte biológica, sino que también es un fenómeno biológico, psicológico y social, donde, por supuesto, el estado de ánimo, la personalidad, todo lo que llevamos atrás puede influir muchísimo en la forma como nosotros comemos. Para esto hemos decidido invitar a Fernando Pérez, que es un muy buen amigo, excelente conferencista y que lo va a presentar Ara. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Muy buenos días a todos. El día de hoy nos acompaña el maestro en ciencias Juan Fernando Pérez Hernández, quien realizó la licenciatura en nutrición en la Universidad de Insurgentes, hizo la maestría en ciencias de la salud por el Instituto Politécnico Nacional, realizó líneas de investigación en obesidad y cirugía bariátrica por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es autor de 2 artículos, 4 capítulos y 2 libros, y actualmente es nutricionista en la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Le cedo la palabra. Hola a todos, buenos días y muchas gracias, Pili, y a su equipo por la invitación. Voy a presentar la pantalla. Me parece que ahí se ve. Podamos dar inicio. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que es eh, un poco complicado, y me refiero a complicado en el sentido de que a veces a los tratantes, ya sea profesionales de la salud, de salud mental, nutriólogos, médicos, a veces resulta un poco complicado el poder abordar e interrogar a los pacientes, porque a veces el propio trastorno, la propia naturaleza del trastorno de la conducta alimentaria, sea anorexia nervosa, sea bulimia nervosa, hay una resistencia por parte del paciente hacia el tratante. Pero más que enfocarme en el plan de alimentación o calorías, que sí vamos a hablar sobre eso más adelante, me quiero enfocar en que podamos entender cuáles son las causas de los trastornos y cuáles son las barreras para la adherencia al tratamiento, porque lo importante no es tanto la prescripción nutricional, sino hay una adherencia. Entonces, quiero que veamos la complejidad que hay detrás para que una persona pueda adherirse a un tratamiento, sea nutricio, sea psicológico, que tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Esto es la orden del día de hoy. Vamos a hablar sobre cómo tiene unas similitudes la anorexia con la obesidad. Vamos a hablar por qué requiere la anorexia nervosa un abordaje nutricional y vamos a responder a la interrogativa si verdaderamente la anorexia nervosa hay una búsqueda continua en la pérdida de peso. Ya que aparte de ver pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, también aquí en la clínica vemos pacientes con obesidad o con y cirugía bariátrica, pues he podido observar que hay muchas similitudes. Y a pesar de que son dos espectros distintos el índice de masa corporal, tienen diferentes etiologías, tienen diferentes factores de riesgo, tienen diferentes complicaciones, podemos observar que se parecen bastante. Y ahorita voy a describir algunas de las similitudes que tienen. Primeramente, vemos cómo en el paciente con obesidad hay un estigma hacia él. Se cree que el paciente con obesidad, en los entornos donde se desenvuelve, sea en trabajo, amigos, medios de comunicación o familia, se cree que es flojo, se cree que no tiene fuerza de voluntad, se cree que el paciente está así porque quiere estar así, con ese grado de obesidad o esa enfermedad. Y también se considera que los pacientes con obesidad no quieren llevar un plan de alimentación, ni siquiera les interesa un tratamiento. Es el estigma que tienen los pacientes con obesidad y no es tan este,
es similar y es comparable también el estigma que sufren los pacientes que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, tanto por parte de los familiares también como por parte de los profesionales de la salud. Hay una encuesta en el 2000 del Reino Unido en donde se encuestó a profesionales de la salud que trataban enfermedades de la salud mental, entre ellas los trastornos de la conducta alimentaria, y una tercera parte de los encuestados respondió que las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria están así porque quieren estar así, porque pueden salir ellos de la enfermedad, pero no quieren salir. Eso es lo que respondieron un tercio de los profesionales de la salud. Entonces, vemos que también hay un estigma en los trastornos de la conducta alimentaria. También se parecen en el tratamiento. El tratamiento de la obesidad, según las guías canadienses, las guías americanas, dicen que tiene que ser educativo, que tenemos que proponer al paciente cambiar el estilo de vida con estrategias conductuales, que haya grupos de apoyo, que haya terapia psicológica, que haya farmacoterapia y cuando lo requiere también cirugía bariátrica. Así en los trastornos de la conducta alimentaria vemos que eh, también se tiene que involucrar en un entorno donde se involucren los familiares más en la adolescencia, pero también va acompañado de un equipo multidisciplinario las intervenciones, donde hay un terapeuta, donde hay un psiquiatra, médico y nutriólogo, donde hay un seguimiento de por vida. Así como la obesidad, el seguimiento es de por vida, el trastorno de la conducta alimentaria debe haber un seguimiento de por vida. Y también vemos que se parecen en que son muy heterogéneos los dos espectros, tanto en las causas como las complicaciones de la enfermedad. Para poner un ejemplo, vemos cómo puede ser muy heterogéneos en las prevalencias. Por ejemplo, hay complicaciones por la desnutrición secundarias a la anorexia nervosa, que son más prevalentes, la osteopenia, osteoporosis, bradicardia en un 43%, leucocitopenia en más del 30%. Hay otras complicaciones menos prevalentes, como es la hipotermia, hipocalcemia, desequilibrios hidroelectrolíticos, y esto se debe más a la anorexia nervosa del tipo purgativo, y es porque los pacientes toman diuréticos o laxantes para poder perder peso. También vemos que son heterogéneos en la aparición de las complicaciones. Hay complicaciones que aparecen más temprano y hay otras que aparecen mucho después del trastorno que es la anorexia nervosa. En este caso, la amenorrea puede aparecer en el 25% de las personas que lo padecen a los 6 o 18 meses después de que inicia el trastorno. En cambio, la osteopenia, osteoporosis puede tardar años en aparecer en alguien que tiene una desnutrición crónica. Y podemos ver que también es muy heterogénea en la resolución de las complicaciones. Por ejemplo, este es un estudio de mujeres que habían tenido anorexia nervosa, que de hecho ya se habían recuperado según los criterios del DSM-4 y que ya no tenían criterios para tener anorexia nervosa. Se les había seguido por 21 años después de que ya habían remitido el trastorno. Vean la mediana de la edad. Se utilizaron medianas y rangos intercuartílicos por la muestra que es pequeña. Vean la media de edad de 40 años y se utilizó un grupo control que fuera similar en cuanto a la edad y al sexo. ¿Y qué querían evaluar aquí? Querían evaluar cómo era la densidad mineral ósea en aquellas personas que habían tenido anorexia nervosa, que habían perdido peso, comparándola con el grupo control. Midieron la densidad mineral ósea de la cabeza del fémur del hueso y también de la columna lumbar, y se dieron cuenta que a pesar de que habían reganado peso, a pesar de que habían pasado 21 años ya del trastorno, de que se habían recuperado y tenían un IMC normal, la densidad mineral ósea de las pacientes con trastorno de la conducta alimentaria era mucho menor que los controles. Entonces, con esto quiero decir que es muy heterogéneo. Cada vez que vemos un paciente con anorexia nervosa, bulimia nervosa, es muy heterogéneo las complicaciones, las causas y el ambiente. Podemos decir entonces que es una enfermedad tan compleja y tan heterogénea como la obesidad, que va a requerir de tratamientos que van más allá de recomendaciones generales, que van a tener poco o nulo efecto en el paciente. Decirle a la paciente que coma más y darle un plan de alimentación de 1100, 1200 calorías, no sé lo que le calculemos, eso es insuficiente. Eso va a tener poco o nulo efecto si no entendemos las causas subyacentes de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué requiere la anorexia nervosa un tratamiento nutricional? Bueno, principalmente porque la anorexia nervosa lleva a complicaciones en el estado de nutrición. Como ya lo sabemos, la principal es la desnutrición, y de la desnutrición se derivan las otras complicaciones que ya describí en las diapositivas anteriores.
aunque las guías de práctica clínica mencionan y lo reiteran, por ejemplo, las NICE en el 2014, 2016, las Marzipan también lo menciona, que el enfoque debe ser centrado en el peso. Sin embargo, el contexto del enfoque del tratamiento de la anorexia nervosa centrado en el peso se refiere al paciente que está hospitalizado, donde precisamente ya tiene bradicardia, tiene hipotensión, tiene un desequilibrio hidroelectrolítico, tiene un IMS menor a 15. Entonces, requiere forzosamente que el tratamiento sea basado en el peso para que pueda, obviamente, estar en un IMC más o menos normal y que puedan mejorar las complicaciones. En cambio, en el paciente ambulatorio no es así. El tratamiento no debe estar enfocado en el peso. ¿Y por qué digo que no debe estar enfocado en el peso? Porque si está enfocado en el peso, está enfocado en las complicaciones y los tratamientos no están enfocados en las complicaciones, deben estar enfocados en las causas. Porque complicaciones de desnutrición hay muchísimas causas, por inseguridad alimentaria, por procesos de nutrición, ya sea una mala digestión, mala absorción o metabolismo, por un hipercatabolismo. Entonces, cuando nosotros enfocamos el tratamiento en el peso, estamos enfocándonos en la consecuencia del trastorno de la conducta alimentaria y no estamos atacando las verdaderas causas. Por eso, el enfoque en el paciente ambulatorio tiene que estar regulado en las causas de los trastornos, no en las complicaciones. Y este es un enunciado que vamos a encontrar ya sea en un artículo de revisión o en las guías de práctica clínica, que dice que la anorexia nervosa es una enfermedad compleja. Es cierto, ya lo vimos que es compleja, tanto en el abordaje, en el interrogatorio con el paciente es complejo. Es intratable, frecuentemente intratable de etiología multifactorial, esto es cierto. Las pacientes con anorexia nervosa resisten al tratamiento y ahorita vamos a ver por qué y que a menudo es crónica y llega a ser incapacitante. Y podemos ver que muchos de los pacientes que tienen anorexia nervosa se alejan de su red de apoyo, se dejan de estudiar, dejan de acudir a la escuela, dejan de hacer muchas cosas porque es incapacitante el trastorno. Luego dice que se caracteriza por comportamientos alimentarios aberrantes. Esto también es cierto, ya que tienen rituales alrededor de la alimentación, cuentan mucho más las calorías, no solo cuentan porciones, sino también empiezan a distinguir entre colores, que esto ya va más derivado hacia el trastorno evitativo restrictivo de la alimentación, donde tienen un orden en comer los alimentos, donde usan el mismo plato, comen las mismas comidas. Hay todos alrededor del trastorno de la conducta alimentaria, patrones alimentarios aberrantes. Y donde quiero y me interesa ahorita abordar es sobre las distorsiones de la imagen corporal y una búsqueda incesante hacia la delgadez. Vamos a responder estas dos cosas. Sí, ¿qué tanto hay de distorsión de la imagen corporal y qué tanto hay una búsqueda incesante hacia la delgadez? Antes de hablar de una imagen corporal, una distorsión de la imagen corporal, perdón, primero hay que definir qué es la imagen corporal. La imagen corporal es la representación mental que se tiene del propio cuerpo. Todos tenemos una representación mental del propio cuerpo. Esta se divide en dos, la dimensión perceptiva y la dimensión afectiva, actitudinal, cognitiva. La dimensión perceptiva es la que incluye el tamaño y peso corporal. Creo que las diapositivas no estaban pasando y no estoy leyendo los mensajes. Permítame un tantito. Sí, sí estaban pasando, Fer, ¿Sí perfectamente. estaban pasando, Pili? Estábamos siguiendo perfectamente tu presentación sin problema. Gracias, es que me vinieron a decir que no estaban pasando. Gracias, Pili. Listo. Ahí se ve, ¿verdad, Pili? Y Sí, están sí, pasando. perfecto. Muy Gracias. bien. Entonces, eh,
podemos ver que la dimensión perceptiva se refiere al tamaño y peso corporal. Es la representación que las personas tienen de la forma y del espacio que ocupa el cuerpo, y la imagen corporal, la esfera de la dimensión afectiva, actitudinal y cognitiva, se refiere a los pensamientos y a las actitudes, ya sean positivas o negativas, que cada persona tiene de su propio cuerpo. Y cuando hablamos de insatisfacción de la imagen corporal, y le pedimos a, a uno de los pacientes que a través de estas siluetas nos indique en dónde se percibe, probablemente nosotros primero, cuando vemos la complexión o la imagen corporal de la paciente, nosotros podríamos describirlo en 4, por tomar cualquier ejemplo. Y la paciente se puede percibir en el número 6. Entonces lo que podemos decir es que hay una alteración en la dimensión perceptiva, es decir, en cómo se ve en la imagen corporal. Y esto se ha descrito en la neurobiología, que el lóbulo parietal posterior es el encargado del espacio que nosotros podemos concebir de lo que estamos viendo. Por ejemplo, yo puedo saber a qué altura está la computadora de mí, la forma que tiene, el tamaño que tiene, porque el lóbulo parietal posterior se encarga precisamente de la información espacial de mi cuerpo y también de los cuerpos que están externos. Sí hay una distorsión, porque probablemente como nosotros lo vemos a como la paciente se percibe, porque sí hay una diferencia en esto. Sin embargo, hay un ejemplo que alguna vez de una psicóloga que me gustó mucho, que este no es el principal factor de la distorsión de la imagen corporal. No es que la paciente o el paciente se vea como que muy alejado, es decir, que esté en el 3 y se perciba en el 9. No, no es así, porque si nosotros invitamos al paciente o la paciente a entrar al consultorio y dejamos la puerta abierta donde puede entrar el paciente a la consulta, cuando va entrando no llega y abre toda la puerta, ¿no? Pasa por ese espacio donde cabe. Si estuviera muy alterada, la imagen corporal, lo que haría es abrir toda la puerta, precisamente porque tiene muy alterada su imagen corporal para pasar, pero no es así. Pasa en el espacio donde tú les dejas abierto. Entonces, aunque sí está alterado el lóbulo parietal posterior, y puede ser que se perciban con una imagen corporal con mayor volumen que el que tienen, no es la principal causa. La principal causa es la insatisfacción de la imagen corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que buscan probablemente tener un peso menor, donde principalmente lo que sí se ve afectado es la dimensión afectiva, donde los pensamientos, sentimientos son muy negativos hacia su propio cuerpo. Cuando tú les preguntas del 1 al 10 qué es tan insatisfecho te sientes con tu imagen corporal, la mayoría responde 9 o 10. Y lo que va a suceder es que aunque lleguen a un peso, no sé, a un IMC bajo, de una desnutrición moderada, grave, severa, me refiero a un IMC menos de 15, la insatisfacción de la imagen corporal continua. Y eso es importante platicárselo y decírselo a los pacientes en la consulta. La insatisfacción no va a mejorar aunque pierdas la cantidad de peso que tú deseas perder. Al contrario, en estudios se ha visto que aunque pierdan más peso y lleguen a un IMC corporal más bajo, continúa la insatisfacción corporal. Entonces, quedándonos con esta última idea, que a lo mejor quisieran tener una imagen corporal con una puntuación más baja o más delgadas. Entonces sigue la siguiente pregunta. La anorexia nervosa es la búsqueda continua de pérdida de peso. Eh, Porque igual podemos encontrar algún enunciado que dice que la anorexia nervosa se caracteriza por una búsqueda incesante hacia la delgadez. Eso lo encontramos en las guías, acompañada de un miedo intenso al aumento de peso a pesar de tener un peso significativamente bajo. ¿Esto qué tan cierto es? Bueno, quiero empezar con esta aclaración, que la pérdida de peso o la búsqueda incesante para perder peso no es el objetivo de las pacientes con un trastorno de la conducta alimentaria. Más bien, es el resultado de una interacción entre factores predisponentes y la falta de mecanismos de adaptación ante factores desencadenantes. Esto me refiero como a estresores o eventos adversos. Ahorita en la siguiente diapositiva voy a explicar mucho más a detalle sobre esto, pero quiero decir que es tan complejo la anorexia nervosa que es el resultado y es el cúmulo de un temperamento, carácter, emociones, vivencias, experiencias previas, personalidad. Y las guías NICE del 2016 decían este enunciado,
que los factores predisponentes, es decir, los factores que son desencadenantes y los predisponentes se han implicado en la etiología de la anorexia nervosa. Y aproximadamente el 70% de los casos se desencadenan por dificultades graves de la vida. Es decir, 7 de cada 10 pacientes que tienen una anorexia nervosa, un trastorno de la conducta alimentaria, es el desencadenante, es por una dificultad grave o un factor desencadenante. Ahora sí vamos a explicar esto mucho más a detalle. Eh, Como mencionaba, los factores predisponentes son aquellos que a lo largo de la vida todos nosotros podemos tener. Esta es una imagen que voy a poner que es del psiquiatra Frank Guido. Es un psiquiatra que ha hecho muchos artículos intentando entender la neurobiología de los trastornos de la conducta alimentaria. Y él mencionaba que para que exista el trastorno de la conducta alimentaria, cual sea, tiene que haber dos factores forzosamente. Si no se presentan estos dos factores, que es el predisponente y el desencadenante, no puede haber un trastorno de la conducta alimentaria. Y lo llamaba él la tormenta perfecta. ¿A qué me refiero con los factores predisponentes? Me refiero, por ejemplo, a que haya mayor predisposición a una rigidez cognitiva, a que haya un perfeccionismo, una sobrevaloración hacia el peso y la imagen corporal o rasgos obsesivos y compulsivos. Eso ya es algo adquirido, eso ya es algo que se va desarrollando el temperamento, algo que ya está adquirido. Y después la persona va creciendo, se va desarrollando y viene un factor desencadenante. El factor desencadenante me refiero a cualquier evento que puede ser negativo para nosotros, por ejemplo, la pérdida de un familiar, la ruptura de alguna relación, el perder un trabajo, como le quieran llamar. Y cuando suceden estos dos mecanismos que son forzosos que sucedan, porque nosotros también tenemos factores, eventos traumáticos podemos tener, pero no llegamos a desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria. Por eso es que tiene que haber este factor predisponente forzosamente para que cuando se conjugue con el factor desencadenante ocurra el trastorno de la conducta alimentaria. Cuando están estos dos factores, hay una ausencia de mecanismos de afrontamiento. ¿Qué me refiero con esto? Que no hay las habilidades suficientes para poder afrontar estos factores desencadenantes. Por lo tanto, hay una sensación de pérdida de control. ¿Y a quién de nosotros nos gusta sentir que perdemos el control sobre las cosas? Absolutamente a nadie. A todos y cada uno de nosotros nos gusta tener el control sobre lo que vamos a hacer, lo planeamos, planeamos a corto plazo, planeamos a mediano plazo, planeamos a largo plazo. Así que el problema no es tener esta sensación de pérdida de control. El punto es que esta sensación de pérdida de control se conjuga con los factores desencadenantes y predisponentes. Y entonces, ahora sí, lo que sucede con las pacientes es que no puedo controlar lo que pasa a mi alrededor, no puedo tener el control de la pérdida de un familiar, no puedo tener el control de la ruptura de una relación, más los factores predisponentes, ¿verdad? Pero entonces de lo que sí puedo tener control es de lo que como. No puedo controlar esto, pero sí puedo controlar la ingesta alimentaria. Esto es lo que yo tengo seguridad. Entonces, entre más restricción alimentaria tengan, mucho mayor seguridad tienen. Por eso es tan complicado el trastorno de la conducta alimentaria, porque lo que las y los pacientes buscan es tener una sensación de control sobre algo. No saben cómo afrontarlo, estas cosas que les suceden y lo único que buscan es tener una seguridad sobre algo. Es, por ejemplo, cuando alguien quiere entrar a nadar y no sabe, lo primero que hace es agarrarse de la orilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiere soltarse porque agarrarse de la orilla le da una seguridad, pues así los pacientes. El trastorno es lo único que les da seguridad. Entonces, entre más restricción alimentaria tengan, pues obviamente tienen mayor sensación de control. Esto lleva a una retroalimentación y esto lleva a una rigidez cognitiva y entonces se desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria. Esto es por la parte social y por la parte neurocognitiva. Eh, También Frank Guido describió que el núcleo accumbens, que es el encargado también del sistema de recompensa a través de los receptores de dopamina, ahí en el núcleo accumbens llegan dos señales. Una señal es el deseo de comer, el deseo que yo tengo de probar un alimento, no solamente del hambre, sino el deseo que yo tengo. Pero también ahí mismo en el núcleo accumbens hay otra área en donde también al estimular estos receptores de dopamina en el núcleo accumbens, lo que provocan es quererme defender, quererme proteger y aversión. Estas dos cosas suceden en el núcleo accumbens. Entonces,
Lo que sucede en los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria es que se ha visto que los receptores de dopamina 1 en el núcleo accumbens, cuando se encienden es que hay un deseo de querer comer. Sin embargo, en los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, lo que sucede es que se encienden al mismo tiempo los receptores de dopamina 1 y dopamina 2, y lo que sucede es que hay algo aversivo. Eso es lo que se ha visto en los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, que el núcleo accumbens está alterado cuando se encienden tanto los receptores de dopamina 1 y dopamina 2, lo que lleva algo evitativo a no querer comer. Entonces, esto es como lo describe el doctor Frank Guido, y esta es la complejidad. No solamente es algo que el paciente no quiere comer, biológicamente, neurocognitivamente no quieren. De hecho, también se han descrito también los receptores de 5-HT2, que es de serotonina, en la corteza prefrontal. También se ha descrito que están involucrados. Los hidratos de carbono pueden estimular también la ingesta del consumo de hidratos de carbono y también de proteínas. Pueden llevar a la síntesis de triptofano, y sabemos que el triptofano es el que sintetiza principalmente la serotonina, y los receptores de serotonina de 5-HT1A se ha involucrado en la ansiedad de los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, cuando comen algún alimento, cuando comen carbohidratos, se secreta triptofano, y esto estimula a la secreción de serotonina, y esto estimula a los receptores, lo cual provoca esta ansiedad de no querer comer. Por lo tanto, biológicamente y conductualmente es muy complejo los trastornos de la conducta alimentaria. Por lo tanto, concluimos que no es que busquen querer perder peso, no es así, sino que más bien buscan querer tener el control sobre algo, y que es el resultado de la interacción entre factores predisponentes y falta de mecanismos de afrontamiento ante los estresores. Por eso la mayor parte de las intervenciones por parte de los profesionales de la salud hacia los pacientes tanto con obesidad y TCA estará basado en entender e identificar barreras y conductas, educar sobre la enfermedad y propuestas para implementación de nuevas conductas. La consulta de nutrición, la consulta de medicina, no está enfocada en solamente leer estudios de laboratorio, hacer un checklist si está teniendo o no atracones, con qué frecuencia, la gravedad de los atracones, días a la semana, la gravedad de las conductas purgativas. No está enfocada solamente en eso. La mayor parte de la consulta de médico, nutrición y los profesionales de la salud es entender las barreras, entender las causantes del trastorno de la conducta alimentaria, favorecer la adherencia al tratamiento, hacer ayudarles si el paciente está teniendo atracones, hacer un monitoreo de conductas, qué fue lo que desencadenó el atracón, qué pensar. Tiene que ver con la prescripción de kilocalorías, tiene que ver con cosas conductuales que se hacen en la consulta. Por eso, para que haya una eficacia en la intervención, se tienen que identificar las barreras económicas, mitos y pensamientos erróneos que tiene, red de apoyo, comorbilidades. Se educa en cuanto a las complicaciones que puede tener el trastorno, se le indica en cuanto a los medicamentos, no de los trastornos, pero sí de las comorbilidades para la depresión y la ansiedad, y se le orienta a nuevos hábitos en el estilo de vida. Cuando se conjunta todo esto, entonces podemos llevar al paciente a que pueda mejorar el trastorno. Y la palabra que utilizo es mejorar, porque muchos y muchas de las pacientes viven con el trastorno el resto de la vida. Así como una persona vive con obesidad, vive con diabetes, vive con hipertensión, y sabemos que son enfermedades crónicas, así el trastorno es algo crónico y se aprende a vivir con el trastorno. Dicho esto, vamos a entrar al abordaje ya nutricional de los trastornos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dicen las guías? Las guías australianas generalmente se enfocan al paciente hospitalizado, a los criterios para hospitalizar y a los fármacos psiquiátricos para las comorbilidades. Y lo único que viene de nutrición dice este enunciado: que usemos planes de alimentación que conduzcan a la ganancia de peso segura para minimizar el riesgo de síndrome de realimentación y también evitar la subalimentación, es decir, dar menos calorías de lo que necesitan,
y así evitar que el paciente esté o la paciente esté más tiempo en la estancia hospitalaria y otras complicaciones médicas derivadas del aumento de la ingesta de energía. Es decir, lo único que nos dice es, pues evita un síndrome de realimentación o una subalimentación cuando el paciente está hospitalizado. No nos dice nada acerca del paciente ambulatorio. Las guías NICE del 2004 nos hablan del tratamiento psicológico ambulatorio, que es lo primero que se debe dar el primer abordaje. Sin embargo, no se proporciona orientación alimentaria, ni qué interrogar, ni cómo interrogarlo, ni qué preguntar, ni cómo iniciar. No dice nada las guías NICE del 2004. Para las guías, lo único que mencionan las guías del 2004 es que para el paciente hospitalizado se busque ganar 0.5 kilogramo de peso semanal, que esto estará representando en 7,000 kilocalorías, que nos vamos a dar cuenta que no es así de simplista. Y que demos tratamientos de suplementos multivitamínicos si lo requieren el paciente ambulatorio y hospitalizado. Y cuando, por ejemplo, por la vía oral no pueda deglutir o el paciente esté gravemente desnutrido, también lo mencionan las guías, que entonces se inicie con nutrición enteral o parenteral. Sin embargo, el grado de evidencia que tiene esta recomendación es C, opinión de comité de expertos o experiencias clínicas, nada más. No tenemos estudios clínicos, no tenemos tampoco muchos estudios de corte, prospectivos, no lo hay. Las guías del 2017, igual de las NICE, pensando que podrían mejorar y dar mucho mayor enfoque, más integral, más para el paciente ambulatorio, nos damos cuenta que son iguales que las del 2004. Dicen que debemos de dar asesoramiento nutricional como parte del tratamiento multidisciplinario. No te dice con qué periodicidad, con qué frecuencia ni qué interrogar. Que motivemos o alentemos a las pacientes con anorexia nervosa a tomar un suplemento multivitamínico y mineral cuando lo requieren. Que incluyamos a los familiares o cuidadores según corresponda, ¿verdad? Tener grupos de apoyo para familiares y ofrecer asesoramiento dietético complementario a niños y jóvenes con anorexia nervosa para satisfacer los requerimientos nutricionales. Pero nada más. Tampoco nos dice algo más. Están muy deficientes y las guías Marzipan también no traen nada más. Y también un manual de los trastornos de la conducta alimentaria, una guía de cuidado médico, nos dice que pues, hay que restaurar el peso y restaurar patrones de comida que promuevan la salud y las conexiones sociales. Nada más. ¿Qué patrones o cómo lo hacemos? No dice nada más. Entonces, ¿qué tenemos de evidencia para el tratamiento nutricional? ¿No? Pareciera entonces que no tenemos mucho que hacer, aunque no es así. Tenemos que las recomendaciones basadas en opiniones de expertos, poca evidencia clínica, de estudios clínicos. La mayoría de las recomendaciones son para paciente hospitalizado, no tenemos para el paciente ambulatorio. Y poco prácticas para el entorno ambulatorio también, ya que requieren un seguimiento muy estrecho las pacientes y no podemos verlas cada mes o cada 2 meses aquí, por ejemplo, en algún hospital público o privado. Entonces, aparte de que no nos ofrecen mucha información, también tenemos que hay muchísimas barreras para poder hacer que por parte de los pacientes al seguimiento y al tratamiento nutricional. Primero, ya dijimos la falta de consenso para establecer la ingesta de calorías en anorexia nervosa. Como les comenté, mencionaba las guías de poder dar 3,500 kilocalorías o 7,000 kilocalorías para ganar de medio 1 kilogramo de peso, ¿no? O bien dar 35 gramos 35 kilocalorías por kilogramo de peso y eso aumentar 500 o 700 kilocalorías, ¿no? O cuando tiene un IMC muy bajo, empezar con 5 a 10 kilocalorías los primeros días para evitar un síndrome de realimentación. Sin embargo, presento este cuadro del lado derecho para que podamos darnos cuenta cómo es muy heterogénea la cantidad de kilocalorías que requiere cada paciente para poder ganar 1 kilogramo de peso. Aquí, por ejemplo, no hay tanta diferencia en los que están subrayados con rojo. Anorexia nervosa restrictiva, más o menos 5,000 calorías, y anorexia nervosa purgativa consumieron 5,300 kilocalorías para ganar 1 kilogramo de peso. Sin embargo, en otro estudio, vemos cómo con 3,000 kilocalorías una persona, o más bien la media de las personas, pudo ganar 1 kilogramo de peso. Sin embargo, otros que tuvieron que consumir alrededor de casi 10,000 kilocalorías para ganar 1 kilogramo de peso. Entonces, esta recomendación de dar 3,500 kilocalorías o 7,000 kilocalorías, la realidad es que pues no tiene una evidencia
para estar basada y esto va mucho más complejo por el metabolismo de las pacientes. Vemos que además hay otra barrera para que puedan ganar peso o restablecer el peso. Es que hay una alteración en la digestión y absorción de nutrientes. Esto no es un estudio en anorexia nervosa en pacientes, pero sí es en pacientes que tuvieron una desnutrición. Y podemos ver aquí cómo, comparados con el grupo control, en pacientes que estuvieron desnutridos, podemos ver cómo algunas enzimas pancreáticas que ayudan precisamente para la digestión y posteriormente la absorción, estaban disminuidas en su concentración en comparación con el grupo control. Sí es cierto que después de que se realimentan, aumenta esta concentración, ¿verdad?, de las enzimas pancreáticas, sin embargo, sigue estando por debajo del grupo control. Es decir, que aunque las pacientes vuelvan otra vez a realimentarse, pareciera que también hay una disminución en la concentración de las enzimas digestivas que no nos ayuda tampoco para que la persona pueda realimentarse. Vemos también que biológicamente hay hormonas que se van adaptando otra vez a la ganancia de peso. Por ejemplo, grelina, perdón, uno antes, las pacientes también están hipermetabólicas, es decir, que el gasto energético está aumentado. Y podemos ver en este estudio cómo hay una asociación entre el consumo de calorías y la actividad física que realizan para la ganancia de 1 kilogramo de peso. Podemos ver, por ejemplo, aquí en el puntito de hasta abajo, que una persona que hacía poca actividad física, a lo mejor alrededor de unas, no sé, 2000, el gasto de 2000 kilocalorías, a lo mejor tiene que consumir alrededor de unas 4500 kilocalorías para ganar 1 kilogramo de peso. Sin embargo, hasta por acá, los que hacían mucho más actividad física, es decir, un gasto de casi 3000 a 4000 kilocalorías, casi tenían que consumir 10000 a 12000 kilocalorías para ganar 1 kilogramo de peso. Las pacientes con anorexia nervosa, el tipo purgativo que pueden usar laxantes, diuréticos o hacen muchísima actividad física para poder perder peso, generalmente son las que son más hipermetabólicas y que requerirán probablemente mucho más kilocalorías para ganar peso. Por eso, esa es otra barrera. Y tenemos otra barrera que, como les comenté, la hormona grelina, que es la hormona del apetito, también se va adaptando después de la ganancia de peso. Podemos ver del lado izquierdo la gráfica donde hay el IMC que tenían las pacientes que era de 15. El IMC de 15 corresponde a una anorexia nervosa grave. El DSM-5 viene ahí la clasificación de la gravedad, de acuerdo al índice de masa corporal. Estas pacientes de este estudio tenían una anorexia nervosa grave porque tenían un IMC de 15 y después tuvieron un IMC de 17, que esto ya corresponde a una anorexia nervosa del tipo leve. ¿Qué pasó? Quisieron ver después de que ganaban peso cómo estaba grelina. En comparado con el grupo control, podemos ver que las pacientes con anorexia nervosa, la concentración de grelina era mayor. Es decir, no es que las pacientes no tengan hambre, las pacientes sí tienen hambre, las pacientes sí quieren comer, pues como que ya no tienen hambre, no, sí tienen hambre y más que los controles. Sin embargo, la rigidez mental y precisamente lo que ya dijimos, la neurobiología no permite que puedan consumir alimentos. Pero después de que se alimentan y ganan estas 2 unidades de índice de masa corporal, podemos darnos cuenta que aún así grelina sigue estando sí más alta que los grupos controles, pero sin embargo más baja todavía que antes de la terapia. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía no llegan a un IMC corporal de lo que nosotros consideramos normal. Todavía el cuerpo no sensa un IMC normal y la hormona grelina ya está disminuyendo. A lo mejor lo que sería bueno es que siguiera todavía alta hasta que las personas con un trastorno de la conducta alimentaria que tuvieran un IMC normal y entonces ahora sí adaptarse. Podemos ver que la adaptación se da mucho antes, entonces esto puede no favorecer a que lleguen al índice de masa corporal que nosotros esperamos que lleguen. Vemos que también hay hábitos ya establecidos, la plasticidad neuronal. ¿A qué me refiero con esto? Al hacer una conducta una y otra vez va generando plasticidad neuronal hasta el punto que ya hacemos, ¿cuántas cosas no hacemos del día a día que lo hacemos inconscientes? Entonces, imagínense a un paciente, una paciente que cada día hace las mismas conductas repetidas y repetidas, que biológicamente ya es la misma señal y que ya ni siquiera tiene que haber un proceso de querer entender lo que pasa, sino ya es algo inmediato. Ya hay una plasticidad neuronal, ya hay hábitos establecidos,
lo que es una barrera para el tratamiento. Hay una aversión hacia los alimentos, como ya lo comenté, en cuanto a la biología de los receptores de serotonina, y entre mayor sea la evolución de la enfermedad, mayor será la aversión a los alimentos. Generalmente el trastorno comienza evitando ciertos grupos de alimentos, no haciendo una comida. A lo mejor no haciendo la cena, no comer la tortilla, no comer el arroz, lo que sea, pero después esta aversión hacia los alimentos será mucho mayor. Hacen una sola comida, ayunos de 15, 18, 24 horas, ya no solamente no son carbohidratos, ya no son carnes, ya no son pollo, ya no es alimento de origen animal, ya no son ciertas verduras, ya no son, empiezan todavía a reducir su ingesta alimentaria y se vuelve muy cuadrada. Por lo mismo que ya comentamos, entre más rígido se vuelve, entre más cuadrado se vuelve el patrón alimentario, pues obviamente yo tengo mayor sensación de control. Y entre mayor sensación de control yo tengo, pues esto va a ser una retroalimentación negativa en las pacientes para poder continuar con el trastorno. Y el otro es el profesional de la salud. Cuando a ti te ven o a mí me ven para atender a un paciente con TCA y que tú les digas que tiene que comer más, pues obviamente va en contra de la seguridad que ellos quieren tener o ellas quieren tener. Desde ahí ya hay una barrera entre el profesional de la salud, entre el tratante y el paciente. Por eso cuando las guías mencionan que debemos restaurar el peso, pues es muy simplista esto, ¿verdad? Es muy simplista porque es una complejidad el restaurar el peso. O sea, todo lo que ya dijimos, gasto energético aumentado, disminución de la digestión y absorción, hábitos establecidos, grelina que se adapta a aversión hacia los alimentos, contra dar 3.500 a 7.000 kilocalorías. No es, no es una recomendación muy fácil de seguir, al contrario, es muy, muy complicado. Y antes de dar la intervención, pues hay que saber sobre los patrones alimentarios de los pacientes. Hay que saber los tiempos de comida que hacen, cómo han restringido el número de comidas, cómo lo han hecho y por qué, para que el paciente pueda entender y hacer una conciencia sobre esto. Los tipos de alimentos que están consumiendo, generalmente consumen productos light, bajos en densidad energética, ¿verdad? Y hay un uso excesivo en los edulcorantes artificiales. Restricciones, pues como ya les dije, evitan alimentos específicos en los cuales piensan o creen que engordan esos alimentos. Y generalmente son alimentos que perciben como muy sabrosos, altos en azúcares simples o altos en grasas. Es importante que durante la consulta sepamos diferenciar entre las intolerancias o disgustos, ¿verdad? Porque antes del trastorno de la conducta alimentaria puede ser que ya evitaban cierto alimento o grupo de alimentos porque no les gustaba simplemente, ¿verdad? Entonces no significa que si no consumen ese alimento se deba al trastorno. Puede ser que ya se debía antes de que tuviera el trastorno, no les gustaba ese alimento. Entonces es importante preguntar, ¿este alimento o este grupo de alimento que no consumes, por qué no lo consumes? ¿Cuál es la motivación o cuál es la causa? Y también pueden preguntar, ¿lo haces para perder peso? No tengan miedo a preguntar, ¿verdad? Porque ay, no quiero hablar del peso. Pues es parte también de la consulta. No estoy diciendo que te centres en eso, pero tampoco puedes omitir la palabra durante la consulta. Entonces, sí preguntar si los alimentos que se dejaron de consumir fueron antes o fueron posterior al trastorno y cuál es la motivación de eso. Los rituales que ya dijimos y los patrones rígidos de la alimentación, poca variedad, la misma cantidad y tipo de alimentos. Todo esto lo hacen con el objetivo de mantener y tener el control y seguridad, ¿verdad? ¿Cómo es entonces que nosotros empezamos a reintroducir los alimentos? Generalmente primero pasan aquí en la clínica de obesidad, el tratamiento primero es con psiquiatría, primeramente para que pueda evaluarla y pueda dar algún medicamento que pueda ayudar a lo mejor a estos pensamientos obsesivos, a esta impulsividad y a la compulsión también de las conductas. Entonces, nosotros vemos a las pacientes más o menos en la visita 3 y 4, primero tienen la evaluación por parte de psiquiatría, como les digo, para poder ayudar a estos pensamientos. Después de que ya están en consulta con nosotros, lo que hacemos, como ya dije, es intentar entender las causas, ¿verdad? Y ayudar a los pacientes a poder enfrentar las cosas adversas que pasan a su día a día con cosas muy fáciles, como ayudarles a planear su día, ¿eh? A veces el ayudar a planear su día a una persona y decirle, ¿qué vas a hacer? Tampoco ser tan rígido, ¿eh? Porque si tú le pones horarios a una persona de a las 8 vas a levantarte, a las 9 vas a desayunar, a las 10
ya son rígidos, no necesitan que le des más rigidez, pero el hecho de que tú les des una media estructura a su día, eso le va a ayudar a poder resolver un poco el conflicto que tiene, a darle una estructura en lo social, porque el objetivo primario es que la persona pueda reintroducirse a la vida social. No buscamos que el trastorno se cure, buscamos que puedan ser funcionales a su vida social y a su salud. Lo que hacemos entonces es ayudarles con esto, pero también introducir alimentos de los que menos temen a los que más temen. Y esto es una terapia que también se utiliza cuando tienen temor a algo, ¿verdad? Más bien cuando tienen temor a otras cosas también se utiliza, pero en este caso lo usamos para los alimentos. Empezamos de los que menos temen a los que más temen precisamente para que no haya una aversión luego, sino en la consulta le preguntamos, a ver, de todos los alimentos que tú me dijiste, ¿cuál de estos son los que menos temes si pudieras empezar a incluir a uno en cada consulta, ¿verdad? Y obviamente no les pedimos un registro de comida, pero lo vamos preguntando en las siguientes consultas. ¿Cómo les pareció comerlo? Les pedimos que hagan esto también en su casa, que anoten cuál fue la preocupación por el contenido calórico, si les preocupó la cantidad de calorías, si después de comerlo tuvieron ansiedad, cuánto tiempo sucedió después. No buscamos, ¿verdad? Que, que, me adelanto a la siguiente diapositiva. No buscamos que la paciente no tenga ansiedad o el paciente no tenga ansiedad. Buscamos precisamente que experimente y que pueda sentir el miedo a la comida. ¿Por qué? Porque no podemos decirle, bueno, vas a comer el alimento y no te va a dar ansiedad. Claro que no. Es más, en la consulta se lo decimos, vas a probar este alimento, no estás acostumbrada, tienes un pensamiento sobre este alimento, probablemente te va a dar ansiedad, probablemente te va a dar angustia, probablemente vas a querer evitarlo, a los minutos probablemente vas a querer hacer mucho ejercicio por lo que acabas de comer. Son pensamientos, son ideas que te van a venir, son emociones y sensaciones que vas a tener, sin embargo, tienes que debatir el pensamiento. Si yo como este alimento, detente un momento para que entonces puedas ver, a ver, cuál es la consecuencia que me va a dar comer el alimento, cuál es la complicación. Le pedimos que se dé la oportunidad de experimentar y se habitúe a la ansiedad. Recordemos que no quieren sentir ansiedad, no quieren sentir sensaciones a lo que catalogan como negativo o le dan el símbolo de negativo, pero es necesario que se adapten a estas emociones porque si no se adaptan van a seguir restringiendo o evitando ciertos tipos de alimentos. Precisamente que puedan refutar estos pensamientos, ¿verdad? Es decir, bueno, pues ya lo experimentaste, lo consumiste, ¿qué pasó? Te van a decir, es que me siento distendido o distendida. Bueno, pues entonces tienes que decirle que es parte, ¿verdad? De algo natural, que después de que no han consumido alimentos, el estómago es músculo liso, ¿verdad? Y que se va a distender. Está acostumbrado a cierta cantidad de alimentos y calorías, pero es algo tan natural el distenderse. Entonces tú también tienes que hablar de las cosas que van a sentir, porque si no las hablas en la consulta, pues van a pensar que esto es anormal, ¿no? Entonces tienes que decir que esto es parte natural, conforme se vayan progresando los alimentos y la ingesta de alimentos, entonces esto va a ser mucho más normal y regular. También hay pacientes, no es que no les duela, no es que les duela el estómago, sino simplemente no quieren tener esta sensación de alimentos en el estómago. Esto es una guía que propuso un grupo australiano precisamente, así como hace tiempo estaba la pirámide de alimentación en Estados Unidos, pues tomaron esta base los australianos para poder adaptarla precisamente a los trastornos de la conducta alimentaria. Y lo que quisieron hacer es mostrar como una imagen o una figura que fuese agradable y fuera aceptable para los pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria. Y como podemos darnos cuenta, parte de la figura lo que tienen es todos los grupos de alimentos, no descarta ninguno. En la base están los menos densos en energía, proteínas, frutas, verduras, hidratos de carbono, agua y lácteos también. No excluye a ninguno para que dé la idea de que no deben de excluir ningún grupo de alimento. Después también se encuentran las semillas, pero que se deben de comer a lo mejor en menos cantidad. La importancia son los que están abajo. Y también dentro de la pirámide, como podemos observar en la tercera base, podemos ver que también se incluyen chocolates y dulces, aquellos alimentos que pueden ser, que les pueden gustar, que los dejaron de comer hace tiempo, pero que les gustan. Y al incluirlos,
da la idea de que no los tienen que evitar, que no se comen con tanta frecuencia, ¿verdad? Pero que pueden comerlos. Entonces, lo que se hizo en este estudio precisamente fue presentarles esta pirámide a los pacientes o presentarles el plato tradicional o la figura tradicional para la población australiana para recomendaciones de alimentación, ¿verdad? Esos eran los mensajes clave que querían dar, que se expongan a situaciones alimentarias temidas, que hay alimentos divertidos, de una dieta saludable, que puedan comer una cantidad moderada de frutas y verduras, no excederse en este grupo porque este es el grupo en donde se exceden, no evitar eventos sociales, que pueden incluir las grasas parte de una dieta saludable, que pueden incluir sí productos light, pero no con moderación, y también incluir otros alimentos que no sean light. Demasiado poco líquido no es saludable. Estos fueron los mensajes que quisieron dar a través de esta pirámide. Y precisamente hicieron una pregunta a los participantes. ¿Cuál fue el mensaje clave que tenía esta pirámide? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? Y si había algo que cambiaría sobre la guía y qué guía sería más útil para superar un trastorno alimentario, la de la población general o esta de la pirámide. Y los mensajes que se llevaron los participantes que tenían trastorno de la conducta alimentaria fue estos dos. Número uno, que podía comer una gran variedad de alimentos al ver esta pirámide. Número dos, que todos los alimentos están bien, incluyendo comidas divertidas, grasas y aceites. No tengamos miedo, el mensaje que quiero dar con esto es no tengamos miedo desde el inicio, a lo mejor claro, es particular, ¿verdad? Cada situación. Pero no tengamos miedo a lo mejor de presentar una imagen, una figura que sea didáctica, dinámica, que incluya a todos los grupos de alimentos para presentarla. Cuando nosotros estamos presentando eso, entonces no estamos prohibiendo, no hay algo prohibitivo de nosotros hacia ellos de no comer un grupo de alimentos, algo que ya está en su pensamiento, sino que además está bien comerlo, que puede ser divertido y que puede incluir todos los grupos de alimentos. Esto es parte como se puede abordar el paciente ambulatorio, digo, estoy hablando a rasgos generales, ¿verdad? Por el tiempo. Y ya para terminar, quiero hablar sobre el paciente hospitalizado. Aquí el paciente hospitalizado nosotros no lo vemos ni le damos el seguimiento. Es decir, sí vamos a ver la hospitalización, pero el seguimiento lo da la doctora Ana Reyes de ahí de hospitalización. Ellos son los especialistas en la realimentación del paciente hospitalizado. Pero sí quiero hablarles de generalidades que podríamos saber para saber cómo tratar al paciente, ¿verdad? Por lo menos saber el mínimo. Eh, el objetivo de la realimentación obviamente es restaurar el peso para mejorar las complicaciones, pero hay dos posturas. Una postura que dice evita el síndrome de realimentación, es decir, no le des tantas kilocalorías al inicio, sé más mesurado en el tratamiento. Pero hay otra postura que dice, no, tampoco seas tan mesurado con las kilocalorías para que no evites una subalimentación y el paciente no pase más tiempo en hospitalización que le puede provocar más ansiedad todavía, ¿verdad? Entonces, estas dos posturas están no sobrealimentes, pero tampoco subalimentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a kilocalorías? El aumento de peso rápido entonces lleva a un síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación me refiero al desequilibrio hidroelectrolítico, principalmente de hipofosfatemia y también hipomagnesemia. ¿Qué entonces tenemos que hacer en el paciente hospitalizado? Quiero presentar algunos estudios retrospectivos, prospectivos y un estudio clínico nada más para ver cómo podemos hacerlo. Estos pacientes tenían un IMC de 16, se les dio 1200 kilocalorías al inicio de manera enteral y 83% podemos ver que perdieron peso los primeros días. Algo que es importante es cuando una paciente se realimenta puede perder peso los primeros días. Se debe tener mucho cuidado los primeros 5 días de no dar muchísimas kilocalorías para evitar un síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación se presenta los primeros 3 a 5 días, así que son los días que más tenemos que tener cuidado. Lo que se vio en este estudio con 1200 kilocalorías que ni eran, a lo mejor sí es más calorías de lo que se propone, lo proponen las guías de 5 a 10 kilocalorías por kilogramo de peso. Sin embargo, lo que se observó fue que hubo un aumento del índice de masa corporal, hubo una ganancia de 2 kilogramos, ¿verdad? Y la estancia hospitalaria fue mucho menor. Quiero aclarar que estas pacientes que se les dio 1200 kilocalorías tenían un IMC de 16, es decir, tenían una anorexia nervosa, una desnutrición grave. Sin embargo, cuando tenemos pacientes con una anorexia nervosa o desnutrición severa o un IMC menos de 15, tenemos que tener mucho cuidado ya en las kilocalorías. Por eso estoy especificando cuáles serán como el diseño de estudio, porque no todos se les puede empezar estas kilocalorías.
hemos tenido pacientes que tienen un IMC de 12, de 11, de 10, de 13, y obviamente pues hay mayores factores de riesgo para un síndrome de realimentación, que es no comer nada en los últimos 3 o 5 días, tener una inanición, perder más del 15% en los últimos 3 meses, tener una desnutrición severa, un IMC menos de 15, y tener también al momento de la realimentación, tener hipofosfatemia o hipomagnesemia. Esos son los factores de riesgo. Por eso aquí se atrevieron a dar más kilocalorías porque el IMC era mucho más alto. En otro estudio también, donde recibieron la suplementación de 100 miligramos de tiamina al inicio, también fosfato y magnesio, 800 kilocalorías, puede ser algo mesurado. 3 personas reportaron síndrome de realimentación. Es decir, que en este estudio, aunque se les dieron pocas kilocalorías, se les dio tiamina, se les dio fosfato, se les dio magnesio, no significa que no desarrollaron un síndrome de realimentación. Sí lo desarrollaron. Entonces tenemos 2 estudios y este es el tercero donde podemos decir, entonces, ¿qué hacemos? Se le dan pocas calorías, desarrollan un síndrome de realimentación a un grupo de participantes, a otro grupo se les dan más kilocalorías y no desarrollaron ningún síndrome de realimentación. Entonces, ¿qué hacemos? Este es otro estudio precisamente que también se dividieron en 3 grupos. Se les dio realimentación con sonda nasogástrica a uno de los grupos, a otro también se le dio sonda nasogástrica más alimentación oral y a otro grupo solamente fue una dieta por vía oral. Al final del estudio, pues todos tenían que tener una dieta oral solamente y todos los participantes recibieron 1 gramo de fosfato 2 veces al día la primera semana. ¿Qué es lo que vimos, no? Lo que vimos fue que desde el inicio ya se les había dado una dieta muy alta en calorías, 2.600 kilocalorías. Esto fue algo prospectivo. Ganaron alrededor de 7.4 kilos y en la primera semana ganaron alrededor de 3.5 kilos. ¿Qué pasó con esto? Lo que se vio es que precisamente estuvieron menos en la estancia hospitalaria, pero además podemos observar cómo no desarrollaron ningún síndrome de realimentación. Algunos sí tuvieron hipomagnesemia y uno a la primera semana sí desarrolló hipofosfatemia. Sin embargo, no desarrollaron un síndrome de realimentación. Otra vez quiero aclarar este estudio. El IMC que tenían era más de 16 y no tenían una desnutrición severa. Este es el último estudio que quiero presentar, de un estudio clínico, que precisamente también lo que hicieron fue comparar una dieta, pues, moderada en calorías, que eran 1.400 kilocalorías, seguido de aumentar progresando 200 por día. Esto lo dividieron en 3 comidas y 3 colaciones y también aquí dieron calcio, carbonato de calcio elemental. Y el otro grupo, lo único que cambiaba era que tenía mucho más kilocalorías, 2.000 kilocalorías, igual en los mismos tiempos de comida, 3 comidas con 2 a 3 colaciones y la misma cantidad de carbonato de calcio elemental. Lo que querían ver precisamente era como ver o restaurar las complicaciones por las cuales venían, es decir, dar una estabilidad médica, ver la ganancia de peso y ver la estancia hospitalaria. Se dieron cuenta precisamente que los que tuvieron más kilocalorías tuvieron menos días en la estancia hospitalaria, ganaron más peso, no desarrollaron un síndrome de realimentación y la estabilidad médica fue mucho más rápida que en comparación con el grupo que tuvo menos kilocalorías. Vuelvo al punto, no quiero decir que entonces a todos hay que darles muchísimas kilocalorías al inicio, no es así. Aquí los pacientes que tenemos son mucho más graves en cuanto al índice de masa corporal, ¿verdad? Y la doctora Ana Reyes, que es la experta, pues inicia generalmente con 5 a 10, de hecho también lo dicen las guías, empiezan con 5 a 10 kilocalorías por kilogramo de peso. Una vez que vemos que en los primeros días no hay síndrome de realimentación, el fósforo no bajó, el magnesio no bajó, vemos que al contrario se mantuvieron o están aumentando, entonces se progresa la dieta, generalmente 10 kilocalorías más, 15 kilocalorías más, hasta llegar a 35 o 50 kilocalorías por kilogramo de peso, y también después se progresa no solamente por sonda nasogástrica, sino también en la vía oral.
Las guías mencionan 100 miligramos de tiamina y aquí lo que se da al inicio, los primeros días, los primeros 3 días es 300 miligramos de tiamina los primeros 3 días y después ya se baja la dosis a 100 miligramos de tiamina. Aquí no se da fosfato por lo que yo sé, pero las guías sí mencionan dar 500 miligramos de fosfato 2 veces al día. Todo esto para evitar el síndrome de realimentación. Sonda nasogástrica cuando se requiera, pero si el paciente puede consumir alimentos vía oral es lo mejor. Se puede ser una fórmula polimérica completa y que sea una fórmula estándar, 1 kilocaloría por mililitro. Al inicio no se recomienda que sea hipercalórica, sino ya después de la progresión. Y también puede ser hiperproteica, hipercalórica después de la progresión, no durante la primera semana. Las conclusiones de esta clase es que los trastornos de la conducta alimentaria es una enfermedad compleja, muy heterogénea, que sí comparte similitudes con la obesidad, por lo cual el tratamiento tiene que ir acompañado de identificar y cambiar patrones en la conducta alimentaria. Debe ir acompañado de educación, debe ir acompañado de entender los factores y desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria, para así poder dar un mejor abordaje y tratamiento. La evidencia actual carece obviamente de respaldo y es poco útil para la práctica clínica en el paciente ambulatorio. Tenemos que cuestionar la eficacia de los tratamientos actuales en el paciente ambulatorio para buscar la mejor evidencia. Y pues eso sería todo. Gracias por su atención. Querido Fernando, muy completa la conferencia, preciosa, la verdad, muy ilustrativa en todos sentidos. Muchísimas gracias y además se ve toda la experiencia que tienen en este tema que es tan complejo, que en verdad la gran mayoría de los nutriólogos no estamos capacitados para tratar estos pacientes, por mucho que nos guste el tema, sí lo debemos reconocer y no es tan fácil tratar estos pacientes, más de la forma como tú nos comentas. Hay algunas preguntas que han ido escribiendo en el chat. A todos, en primer lugar, les pedimos una disculpa que no, parece que no avanzaron las diapositivas en Facebook, pero bueno, verán la sesión completa si gustan en el canal de YouTube del instituto. Y también preguntarte, Fernando, hasta dónde se traza la línea entre el nutriólogo y el psicólogo, dónde estamos ubicados, ¿se pueden definir claramente estos límites? Sí, Pili, el tratamiento psicológico siempre tiene que ir y es fundamental y es como inicio, a la par del psiquiatra y a la par del nutriólogo. ¿Hasta qué punto entonces nosotros podemos intervenir o interactuar? Fíjate, Pili, que parte de las cosas que hacemos son conductuales, que nos enseñan aquí psicología, eh, pero no podemos tampoco abarcar más en cuanto a psicoterapia, ¿verdad? No hacemos psicoterapia, no profundizamos en las cosas que abordan en psicología. Lo que hacemos más bien, hasta el límite donde llegamos es en relación al trastorno, en relación a las conductas de alimentación, yo cómo puedo elaborar un plan que sea educativo y que sea conductual para resolución de conflictos, para organización de sus actividades, para a lo mejor ver cuáles son los causantes del atracón, de las conductas purgativas. Eso sí puedo, hasta ahí puedo hacer. Pero ya querer ir más a fondo para entender cómo las causas y las vivencias y la terapia psicológica, eso ya le corresponde al psicólogo y ahí ya, pues nosotros ni somos los expertos ni tampoco podríamos ayudar y aportar mucho al paciente, Pili. Claro, sí, ser muy prudentes en el manejo de estos pacientes, antes que nada, no pretender jugarle al psicólogo, ¿no? Eh, Justamente. y es donde se ve muy palpable la interacción, ¿no? De un equipo multidisciplinario. Los puntos claves que mencionas son básicos: identificación del entorno, la atención multidisciplinaria, el abordaje sustentado en la evidencia. Agregaría uno más, Lorena Tirado, los aspectos éticos y bioéticos. No sé qué Claro, piensas, Ana. Muchas felicidades por tan clara ponencia y muchas gracias por compartir conocimientos y experiencias. gracias. Son fundamentales los aspectos bioéticos y éticos. Hubo un caso breve, lo comento aquí en la clínica, donde la paciente tenía criterios para hospitalizarse.
en bradicardia, hipotensión, desequilibrio hidroelectrolítico, un IMC menos de 13, tenía los criterios para hospitalizarse. Sin embargo, no quería hospitalizarse, ¿no? Y ahí es donde entra la bioética y donde entra la decisión del paciente. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos si no eh, si no la hospitalizamos, pues tiene mayor riesgo, ¿verdad? Pero tampoco podemos nosotros poder decidir por la paciente. Y de hecho, el caso lo llevamos también al comité de ética, porque nosotros queríamos intervenir, porque queríamos hospitalizarla, porque su vida estaba en riesgo. Sin embargo, en cuanto el comité de ética dijo que esa era una decisión del paciente, solamente teníamos que dejar muy en claro las consecuencias y complicaciones que iba a tener si no se sometía a una intervención hospitalaria y obviamente que estuviera firmada por la paciente. Entonces, ¿hasta dónde llega la ética y la bioética? Pues yo creo que pues dirige nuestras acciones, ¿verdad? Y llega al punto donde nosotros tampoco podemos querer intervenir más en lo que sea la decisión del paciente. El paciente, aunque sí la desnutrición, la depresión puede hacer que la toma de decisiones no sea la correcta, por eso nosotros debatíamos eso, es que tiene una desnutrición severa, es que tiene depresión, la toma de decisiones no puede ser la correcta probablemente, pero el comité nos comentó que era una decisión que tenía que tomar la paciente. Entonces, pues no podemos saltarnos a las decisiones de las pacientes por más que queramos ayudar o beneficiarlas. Por supuesto, ¿no? No es comparable, pero también se mencionan casos, por ejemplo, de la persona alcohólica, ¿no? Que pues él solito es el que tiene que convencerse, ¿no? Personas también con cáncer que están desahuciados, que tienen cáncer avanzado, hemos visto a veces, ¿no? Que si ellos no se quieren tratar, no van a tratar. Lo que prevalece es el derecho de la persona a decidir sobre su Así propia es. vida, sobre su salud. Entonces sí hay que ser muy prudentes y tener mucha mano izquierda para lograr nuestros objetivos, ¿no? No ser invasivos, tener una personalidad especial para poder, estar con estos pacientes y acompañarlos en este proceso. Y Porque no como bien, frustrarte. Perdón, Pili. exacto, no se quita este es un trastorno, no, no se puede curar, ¿no? Se puede controlar. Esto es importante que lo sigamos recordando. Hablabas mucho de la neurobiología y de los fármacos sin pretender volver esto una conferencia de neurobiología ni nada, de los medicamentos para que sepamos que se utilizan, que tengan que ver con los receptores de dopamina, el 5-HT2, los antidepresivos, qué es lo que habitualmente se utiliza en el instituto y si estos también tienen algún efecto en aumentar el hambre en estos pacientes. Sí, justamente hay unos medicamentos bueno, primeramente no hay medicamentos para la anorexia, ¿verdad? O sea, no hay ningún medicamento que ayude al trastorno de la conducta alimentaria que es la anorexia nervosa. Los fármacos que da aquí el psiquiatra son fármacos que ayudan a las comorbilidades que vienen acompañadas a la anorexia nervosa. Hay algunos medicamentos que ayudan, por ejemplo, a disminuir los atracones como naltrexona, bupropión, que pueden ayudar. Hay medicamentos que en alguien con anorexia nervosa que yo he visto y he preguntado con el psiquiatra, a lo mejor son medicamentos antidepresivos, pero además ayudan a la ganancia de peso, como es la mirtazapina o la olanzapina, que les ayuda a aumentar el apetito. Pero esto ya no me quiero yo meter más, sino no solamente quiero hablar de lo que yo he visto y lo que hemos visto en clases y lo que el psiquiatra es quien nos da. Son medicamentos que son adaptados, obviamente, también eh, eh, a- al paciente. Hacen un electrocardiograma también, porque hay fármacos que también no se pueden dar sin hacer un electrocardiograma, porque también se ha visto que hay una prolongación del QT. Entonces, todo esto lo evalúa el psiquiatra, Pili evalúa el IMC, evalúa el trastorno que tiene, evalúa el electrocardiograma y con base a eso el psiquiatra puede entonces dar algún medicamento, que también no está tan nada fácil, ¿verdad? Porque no hay nada directo para la anorexia, sino para las comorbilidades. Pero cuando mejoran las comorbilidades, hay una mejoría en el trastorno de la conducta alimentaria. Mira, Fer, te voy a comentar que no hay tantas preguntas porque fue una conferencia muy, como se diría en inglés, muy comprehensive, muy completa, muy
redonda la conferencia, abordaste la gran mayoría de los aspectos que cualquiera hubiera podido imaginar y por eso te felicitamos. De hecho, hay muchísimas felicitaciones, muchísimos aplausos para ti de parte de mucha gente. Entonces, no veo más preguntas en Facebook realmente, ni tampoco aquí en este chat. Entonces, te vamos a dar las gracias, las felicitaciones. Seguramente te vamos a volver a invitar. Ya sabemos que este es un centro de referencia para pacientes con anorexia nervosa. Una pregunta que se me ocurre preguntarte sobre la práctica clínica aquí en el instituto y seguramente algunas clínicas particulares para este tipo de problemas que tú conozcas en el ambiente público, en dónde se hospitalizan pacientes, en nutrición se hospitalizan pacientes con trastornos de conducta alimentaria y bueno, ¿cuál es tu experiencia si conoces otros hospitales públicos? Porque privados sí hay Ujú, bastantes clínicas, ¿no? Pero en el ujú. ambiente público, si tienes algo de información y qué se hace con respecto a estos pacientes en el instituto. Sí, el Instituto Nacional de Psiquiatría y quien coordina allá es la doctora Griselda Brito, psiquiatra. Allá también se hospitalizan los pacientes, pero antes de hospitalizarlo, como lo sé hasta el día de hoy, es que tienen que ir con una hoja de un resumen médico en el cual no tiene ninguna complicación médica, ¿no? No hay desequilibrio hidroelectrolítico, este, está estable dentro de lo que cabe en la hipotensión, en la bradicardia, es decir, está lo más estable que se pueda para poder internarla allá en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Porque allá pues no se ve medicina interna, ¿verdad? Aquí en el instituto pues sí, pues es un hospital de medicina interna. Entonces aquí sí se ve, se internan los pacientes, nutriología clínica es quien se encarga de hacer eso, el seguimiento, pero sé que el Instituto Nacional de Psiquiatría también se encarga de hospitalizar a pacientes, pero principalmente ven desde un enfoque psiquiátrico, ¿no? No ven algo médico. Y sé que también tienen allá grupos de apoyo para familiares y sé que tienen un programa también bastante bueno, que además son consultas muy estrechas. No recuerdo si son semanales o quincenales, pero es un buen programa allá el Instituto Nacional de Psiquiatría también. Muchas gracias. ¿Hay algún signo que nos permita ver si un paciente está con este tipo de problemas? Este, algo que nos pueda llamar la atención de estos pacientes. Sí, pues los criterios para el DSM-5 mencionar son tres. Primeramente, que hay una pérdida de peso voluntaria, ¿verdad? Que hay una restricción alimentaria y una insatisfacción de la imagen corporal o miedo a la ganancia de peso. Entonces, yo creo que estas son preguntas que tenemos que saber cómo hacerlas a los pacientes que vemos. Si hay una insatisfacción de la imagen corporal, ¿con cuánto la puede calificar? Esta insatisfacción de la imagen corporal si limita las actividades que hace día a día, si la mayor parte del tiempo hay pensamientos rumiantes en cuanto a esta insatisfacción, si no quiere perder peso, si ha perdido peso recientemente, cuánto ha perdido de peso, si evita ciertos grupos de alimentos, por qué los evita, cuál es la causa de evitarlos. Yo creo que estas cosas nos ayudan a grandes rasgos más o menos identificar a alguien que tiene un trastorno. Sin embargo, también hay que saber sobre la gravedad, ¿no? La gravedad de la anorexia nervosa, la gravedad de la bulimia, la gravedad del trastorno por atracón, que eso es de acuerdo a la anorexia nervosa, de acuerdo al índice de masa corporal, a la bulimia nervosa, de acuerdo a las conductas purgativas, días de la semana que tienen, y a los atracones por número de atracones días a la semana también. Entonces, obviamente, pues eso ya es profundizar más, pero las primeras preguntas que dije, Pili, creo que pueden ayudar a abordar a alguien a grandes rasgos. Y cuando no tenemos la experiencia, pues siempre referir a alguien que tenga la experiencia, ¿verdad? Un psiquiatra, psicólogo, médico, nutriólogo que tenga experiencia en los TCA. Sí, desde luego. Muchísimas gracias, Fernando. A nombre del instituto, te agradezco muchísimo tu brillante participación y te van a leer el reconocimiento. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por su ponencia, maestro. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán otorgan la presente constancia al maestro en ciencias Juan Fernando Pérez Hernández por su brillante participación con el tema aspectos nutricionales en los TCA. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Pili, por la invitación. Igualmente agradecer al equipo de producción que hace todo esto posible y recordarles que el próximo martes 23 de enero va a haber igual sesión con el tema de investigación de hábitos alimentarios para describir o para comprender. Y bueno, estas sesiones se transmiten en YouTube y en Facebook Live. No se requiere registro previo. Muchas gracias.